No hay nada más aterrador que la verdad. Saludos a todos, soy Alba Lovera. Les hablo desde Mundo Viperino, emitiendo una vez más con ilusión para Mundo Insólito, una radio en la que, como bien dicen, cada programa es un mundo por descubrir. El día a día de cualquiera de nosotros está plagado, o puede estar plagado, de sucesos inquietantes. Haciendo acopio de otro de los principios de Mundo Insólito, las afirmaciones rigurosas y documentadas son las más escalofriantes. Al fin y al cabo, como ya les he comentado, no hay nada más aterrador que la verdad. El ajedrez es un juego de mesa que podemos definir de muchas maneras. Implementado en una base puramente estratega, ha sido el protagonista de muchos paralelismos y reflexiones sobre la vida en general, el amor o la motivación. Hay quien afirma que más que un juego es una auténtica lucha, reproduciendo su esencia original, tomado por un tablero de guerra. Y aunque para muchos es un mero pasatiempo, para otros es un deporte, serio y de lo que formarse a conciencia. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial, nada más y nada menos que al mismísimo fundador de Mundo Insólito Radio, Juan Carlos Baruque, quien no solamente es su director y locutor, sino que ha dedicado parte de su vida a practicar el ajedrez desde la más estricta profesionalidad, pese a su modestia a la hora de hablar de ello y de sí mismo. Pero antes de darle paso, y haciendo acopio del título del programa de hoy, Ajedrez, entrenamiento para una mente disidente, no me puedo resistir a recordar que un pensamiento como tal es aquel que no está de acuerdo con el sistema actual, al menos como ejemplo o desde la concreción de las muchas definiciones que puede apropiársele. Verán, la rebeldía o el concepto de ser antisistema es un término con un largo historial, remontado a la antigüedad y estigmatizado de diversas formas por medio de la sociedad o el pensamiento popular. Cuando hablamos de antisistema, nos viene a la mente movimientos como la anarquía o el hippie o la música emo, techno o punk. Los profundos lares de Internet lo han llegado a enfocar desde la perspectiva espiritual, pero desde Mundo Insólito Radio prima la libertad de expresión y el sano debate. Aprovechándonos del carácter cercano del señor Baruque, con esta entrevista se intenta romper el comportamiento que este mundo viperino predica, desafiando la sumisión, la falta de responsabilidades, la ausencia de ambición también y la carencia de interés por el mirar más allá. ¿Puede el ajedrez adentrarnos en todo esto? Para empezar, no existe recompensa sin un esfuerzo significativo, y jugar al ajedrez no es fácil. Duro, muy duro, extremadamente duro. Y yo no he sido profesional como estos que se pasan la vida viajando de un país a otro, porque hay gente que vive de esto, que gana mucho dinero y se pasa la vida de un sitio a otro viajando y jugando torneos. Pero es duro, es muy duro el entrenamiento, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, el actual campeón del mundo, pues en su niñez viajaba creo que recordar que era con una autocaravana, con sus padres le daban las clases y él estaba estudiando ajedrez 8 horas cada día. En un niño estamos hablando. Imagínate un jugador profesional. Luego los grandes campeones, aparte cuando van a jugar los torneos, los grandes enfrentamientos de la década de los 80 y algunos de los 90 entre Kasparov y Karpov, pues cada uno iba con su equipo de maestros a la espalda. Entonces se podían aplazar las partidas. El jugador que aplazaba la partida tenía que dejar el movimiento escrito para que no hubiera cambios al día siguiente cuando volviera a empezar. Entonces iban todos a las habitaciones o los lugares correspondientes del hotel para con ellos, y sus grandes maestros con ellos mismos analizaban la posición que luego al día siguiente tenían que jugar. Tú imagínate una persona, aparte del estrés que te causa el ajedrez, que a lo mejor hablamos de ello después, una persona de competición a ese nivel, las horas y horas y horas y horas diarias que tiene que estar entrenando, estudiando, analizando, jugando para llegar donde ha llegado, aparte de su capacidad intelectual y su coeficiente intelectual, que es evidente. Pues veo entonces que la meticulosidad y el análisis profundo es lo que definiría entonces al ajedrez desde el primer momento que alguien desea adentrarse en él, como poco, claro. Después de tantos años de experiencia en tu caso,
tiene perdón mirar atrás con aire nostálgico. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué te hizo acercarte al ajedrez? Pues la verdad que fue uno de esos cambios radicales, no sé si denominarlos traumáticos, que tienes durante la infancia y adolescencia, ¿no? A los 7 años nos habíamos cambiado de pueblo, con todos los amigos les dejas atrás, colegio y demás, y a los 14 años nos volvemos a cambiar de localidad y nos vamos a un pueblo de la provincia de Palencia, un pueblo pequeñito, donde no conoces absolutamente a nadie. Entonces, bueno, mi hermano por aquella época jugaba muchísimo al ajedrez, y era por aquel entonces considerado como un buen jugador de ajedrez. Y resulta que en el pueblo aquel donde llegamos, pues había un torneo, eran fiestas, era septiembre, y había un torneo de ajedrez en uno de los bares, y dice mi hermano, pues nos vamos a apuntar, se va a apuntar. Digo, pues yo me gustaría de apuntarme, digo, pero no tengo ni idea. Y nos cogimos el autobús, nos fuimos a la capital de Palencia, buscamos una tienda muy vieja en la calle Mayor, en la nueva calle Mayor de Palencia, y allí nos encontramos con un ajedrez que compramos. Compramos el ajedrez, volvemos para casa en el autobús y me enseña a mover las piezas esa misma noche. Total, que jugamos una partida, tal, me pega una paliza, evidentemente, como no podía ser de otro modo. Y al día siguiente nos apuntamos al torneo. Pues ya ves, pues como para mimetizarte un poco dentro del pueblo, ¿no? Y resulta que era un torneo eliminatoria y nos toca en la primera ronda. Qué casualidad, ¿no? En la primera eliminatoria nos enfrentan a los dos. Con tan mala suerte para mi hermano y tan buena suerte para mí que le gané. O sea, ¿cómo? Pues yo todavía ni me lo explico. Que le gané, evidentemente. Que mi hermano fue honrado y así lo consideró, pues así lo consideró. Pero hicimos trampas. Esto no lo voy a decir muchas más veces, ¿eh? Mi hermano me ofreció el premio. Tú fíjate lo que te voy a contar. Yo era un adolescente, tenía 13 para 14 años. Mi hermano me ofreció el premio, que no sé si me acuerdo que entonces eran 500 pesetas o 1000 pesetas, de las de aquellas, que haya llovido y escampado. Estoy hablando del año 83. Y el trofeo, si él ganaba el torneo. Y lo ganó. Ganó el torneo. Y a mí me dio 500 pesetazas de aquellas, que es el equivalente ahora a 3 euros, si no fallo a la memoria. Y el trofeo me lo regaló también. Y ahí le tengo por ahí todavía. Y eso fue lo que me decidió a jugar al ajedrez. Y empecé a comprar revistas, el 8x8, que mucha gente que nos oiga y sepan de esto, pues sabrán qué revista es. Y empecé a estudiar ajedrez por mí mismo durante 6 meses. A los 6 meses me presenté al torneo juvenil de Palencia y le gané. Al año siguiente me presenté a jugar el absoluto y entonces ibas por categorías, ¿no? Había tercera, segunda, primera, ascendía a segunda y ascendía a primera. Pero vamos, la historia es aquel momento del cambio drástico, y ya en un adolescente todavía más drástico que en un infante de 7 años, que te traumatiza, ¿no? Porque dejas todas las amistades, todo lo que tienes de conocimiento en el pueblo y cambias totalmente de vida y de existencia. Vas a un mundo nuevo, desconocido, ¿no? Y eso fue lo que me inclinó, fue casi por casualidad. Si no hubiéramos tenido el ajedrez ahí, pues no lo sé. Aproveché también para aprender a escribir a máquina yo solito y a leer muchísimos libros. Estuve 6 meses sin salir de casa aprendiendo ajedrez, leyendo libros y aprendiendo a escribir a máquina, con una Olivetti que me había comprado mi difunta abuela Isidora. Así empezó. Vaya. Desde luego es mágico cómo una cadena de casualidades y de cariño familiar puede influir tanto en un adolescente. Has hablado de ese cambio drástico que puede marcar la vida de un joven. En la historia del ajedrez hubo algo que provocó un antes y un después en los jugadores, y con esto me estoy refiriendo a esa escena del gran maestro de ajedrez Kasparov siendo vencido por una computadora. Esto dio la vuelta al mundo y fomentó otra perspectiva sobre la tecnología. A día de hoy existe esa pasión por el terreno digital, o al menos un interés por su fusión con el ser humano. El transhumanismo es un claro ejemplo de ello, provocando todo tipo de cuestiones y miedos sobre sus futuros avances. Hablamos de eso en otro programa, sobre la oscura conciencia que escondía la inteligencia artificial según cavilaciones de expertos. Juan Carlos, ¿qué podrías contarnos al respecto? ¿Esto es posible? ¿O fue una campaña de marketing?
Quizá dependerá de muchas cosas, pero ¿existe la posibilidad de que una máquina venza a un ser humano? Que tenga conciencia propia se me antoja más que harto complicado, difícil, y si algún día la llega a tener será conciencia de que existe como máquina, no de que existe como ser vivo. En aquellos dos enfrentamientos, que me parece que fueron en el año 96-97, en la primera, creo que la máquina era de IBM, se llamaba Deep Blue o algo así. Y bueno, la primera se jugó en Filadelfia en el 96 y Kasparov ganó 4-2. Y la segunda se jugó al año siguiente y Kasparov perdió 2,5 a 3,5. Era a un reto de 6 partidas, ¿no? Pero en la última partida que Kasparov perdió, en un movimiento, creo que en el movimiento, la jugada 35, 36, 37 por ahí, en un movimiento de la partida, en una posición inferior donde Kasparov se veía inferior pero consideraba que tenía posibilidades de contraataque, pues él esperaba un movimiento típico, tópico de un ordenador, ¿no? De una computadora de entonces, pero se quedó paralizado porque, bueno, de hecho casi le da allí un síncope casi, porque claro, el ordenador decidió seguir atacando en una posición que debería defenderse. Lo que le hizo pensar a Kasparov que detrás de esa computadora, esto es la versión oficial lo que te estoy contando, que detrás de la computadora había un humano o varios humanos jugando al ajedrez y que los movimientos eran producidos u ordenados desde otra sala. Esta es la versión oficial. La versión no oficial es que en esa partida, en esa posición inferior del movimiento de 30 y tantos que te acabo de definir, Kasparov en el movimiento, entre el movimiento 13-17, o sea, en plena apertura, tú sabes que el ajedrez se divide en 3 partes, ¿no? Apertura, medio juego y final. En el movimiento 13 o 17 o por ahí, en uno de esos movimientos de apertura, Kasparov hizo lo que se denominó en su momento un movimiento infantil. Un movimiento infantil, para que me entiendas, evidentemente cualquier jugador aficionado, pues ese movimiento técnico no lo puede llegar o no es capaz de llegar a entrever qué fallo fue, pero para los grandes maestros ese movimiento fue observado y aclamado en los círculos cerrados. De ese fallo fue aclamado, fue de común deliberación entre los grandes maestros, porque era un error no propio de un gran maestro como era o como es Kasparov. Entonces ahí Kasparov dejó su granito de arena para decir a los grandes maestros que la máquina no le ha ganado, que se ha dejado ganar. ¿Qué se especuló detrás de toda esta película? Pues se especuló, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si en aquel entonces, en 1997, estamos hablando de millones de pesetas, ¿no? De 500 millones de pesetas que le podían dar a Kasparov. Es un ejemplo, exactamente las cantidades yo no las controlo. 500 millones de pesetas porque Kasparov ganase a la máquina, IBM le ofreció 1.000 o 2.000 por dejarse ganar, a cambio de la publicidad universal y bestial que le iban a hacer a IBM esa derrota de Kasparov. O sea, le iba a salir una publicidad universal prácticamente gratuita. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Y esto es lo que se sospecha en las grandes élites del ajedrez, o se sospechaba entonces. Lo que llegó a ser tabú hoy día resultaría una anécdota. Los medios de comunicación, en ocasiones, han funcionado como un medio propagandístico y personajes de influencia han sido el centro de atención. ¿A ti qué es lo que más te ha apasionado este juego, Juan Carlos? Prácticamente todo, porque como son varias cosas distintas, varias etapas, varias fases, me apasiona todo, pero por poner algo por delante de los demás, de todo lo demás, son los finales. Los finales, yo pienso, siempre digo, tú sabes, yo enseño ajedrez desde hace muchísimos años, siempre digo que tienes que primero aprender a iniciar la partida, pero luego a rematarla. Tienes que saber cómo empezar, pero tienes que saber cómo terminar. Es muy importante saber finalizar una partida, porque en una partida con una ventaja de material bestial, en un descuido te pueden hacer jaque mate, y ya puedes tener una ventaja bestial que si te hacen jaque mate has perdido la partida. Entonces tienes que saber rematar la partida.
Por lo tanto, los problemas de finales, de peones, de posiciones, de analizar posiciones, saber cómo se saca ventaja en un movimiento, la táctica, todo esto me apasiona. Pero ya te digo que por poner algo por encima de los demás, los finales. Y si son de peones, todavía más. A mí, personalmente, me llama la atención, sí, bueno, por cambiar un poco de tema, si me lo permites, y luego continuamos sumergidos en las curiosidades del ajedrez, ese choque cultural que tiene el juego. Quiero decir, la cultura popular atribuye este juego al ingenio árabe, calificándolos de grandes estrategas por haberlo inventado. ¿No es esto cierto? Ciertamente, el origen del ajedrez pues tiene muchas diferencias. Quiero decir, cuando digo diferencias no se sabe exactamente de dónde viene, ¿no? Hay mucha controversia en este sentido, pero el más parecido del juego del ajedrez o al juego del ajedrez es un juego que se llama Chaturanga, que viene de la India, ¿no? Es un juego que tiene una similitud tremenda, ¿no? Porque hay caballería, hay un rey, hay un barco, lo que ahora sería una torre, entonces sería un barco, ¿no? Como es un juego de guerra, pues estamos hablando de los barcos, de los reyes, y entonces en vez del alfil estaba una especie de elefante, una especie de mamut. Y es lo que se considera el juego anterior al ajedrez, que si no recuerdo mal hay un texto escrito, un texto épico religioso del siglo III a.C. que hace mención precisamente a este juego del Chaturanga, aunque se piensa que tuvo una mayor influencia hacia el siglo VI hacia el siglo VII, siglo VII después de Cristo es cuando tuvo una mayor afluencia. Pero ya te digo que hay un texto épico religioso del siglo III a.C. que ya menciona este juego del Chaturanga. O sea, fíjate, estamos hablando de hace más de 2000 años. Y sin embargo, pese a tantísimos años de antigüedad, el ajedrez se califica de ser algo muy serio, estricto, más que un juego, un arte incluso. Nos has comentado hace unos minutos que esta actividad llegaría a generar cierto grado de estrés. ¿Esa sería una de sus contraindicaciones? Una de las contraindicaciones, no exactamente una de las contraindicaciones, el ajedrez causa estrés, pero si tú luego haces deporte convencional, no tienes que ser un deportista muy exagerado, pues esa tensión que te causa la partida, esa propia tensión que tú te autocausas en la partida, también medida por la limitación de tiempo que tienes para jugar la partida entera, pues luego tú la coges y la descargas mediante ejercicio físico. Entonces mucha gente, pues yo hacía mucho ejercicio físico también cuando entonces, ¿no? Y descargas esa tensión. El problema viene cuando tú esa tensión no la descargas. Tú esa tensión que te vas acumulando, esos nervios que te vas comiendo, y eso te va afectando al cuerpo. Si tú no lo descargas, llega un momento en que tu salud se puede ver resentida por ello, ¿no? Y te voy a poner mi ejemplo, ¿no? Yo tuve que dejar de jugar al ajedrez porque a las 3 o las 4 de la mañana me daban unas taquicardias impresionantes. Justo, precisamente, ahora que lo sé, cuando dejé de hacer deporte porque mi tiempo no me lo permitía. No porque no quisiera, sino porque no me permitía hacer tantas cosas a lo largo del día, ¿no? A las 3 o las 4 de la mañana me causaban taquicardias, yo me levantaba con unas taquicardias tremendas, sin saber cómo ni por qué, porque realmente ni estabas estresado ni hacías deporte, o sea, cuando digo estresado en la vida cotidiana, ni hacías deporte, ni tenías problemas, o grandes problemas, ni nada. Y yo estuve viendo, pues bueno, a muchos médicos, todos me recetaban tranquilizantes, yo decía que yo estoy tranquilo, que yo no necesito tranquilizantes, que para qué me iban a dar sedantes, además me tomaba sedantes y eso es una droga. Y yo pues a todos me los quitaba, me iba a visitar a otro médico hasta que llegó uno que me dijo: ¿tú no jugarás al ajedrez? Que me quedó, digo, pues sí, ¿cómo lo sabes? ¿Qué juego al ajedrez? Porque no lo habíamos mencionado a lo largo de la consulta, ¿no? Y le dije, pues sí. Dice, ¿no haces deporte? Digo, pues no, digo, antes sí lo hacía, digo, pero ahora no, porque no puedo, no me da el tiempo para más. Y dice, pues deja el ajedrez. Me quedó. Dice, deja el ajedrez y lo pruebas durante una temporada a ver si te siguen dando las taquicardias. Y efectivamente, dejé de jugar al ajedrez y se acabaron las taquicardias. Tremendo. O sea, pero vamos, el estrés es un juego muy estresante, pero si tú haces deporte no te debería de afectar a la salud de la manera que me afectó a mí. Pero sí que es
que es un deporte pues que obsesiona. Si te enganchas mucho a él, te obsesiona. Yo cuando jugaba grandes torneos de una semana y pico de duración, pues llegaba a soñar por las noches que estaba jugando una partida entera. Yo jugaba al ajedrez por el día 4, 5, 6 horas, porque entonces eran partidas de 6 horas, una barbaridad, y eso si no había aplazamiento. Y luego por la noche, bueno, luego analizabas la partida, veías los fallos, lo que habías cometido y preparabas la partida del día siguiente. O sea, no terminan en esas 6 horas. Luego tienes que preparar la partida del día siguiente, analizar lo que has hecho y preparar la partida del día siguiente, ¿vale? Y luego por la noche soñaba partidas enteras. O sea, me pasaba 24 horas jugando al ajedrez, tanto despierto como dormido. O sea, que sí que engancha en el sentido de obsesión. Luego te tomas tu tiempo de descanso para no caer en esta. Hay gente que lo ha tenido que dejar también porque te puedes llegar a volver loco, en el sentido de que si no lo aguantas o no tienes moderación en el esfuerzo realizado, esto es como un deportista. Si un deportista se pega todo el día pam, pues al final algo le va mal. No puedes estar 24 horas continuamente corriendo, no es sano, ¿no? Pues esto tampoco, no puedes estar 24 horas jugando al ajedrez porque no es sano, porque es un esfuerzo tremendo, y aunque no se puede llamar deporte mental porque el cerebro no es un músculo, sí que ejercita mucho el cerebro y muchas partes de tu cuerpo, porque esa misma tensión te causa rigidez en todo el cuerpo. Esto, para la gente que haya jugado mucho a nivel así de élite, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. De hecho, muchos tienen psicólogos y tienen muchas personas que les van asesorando y les van tranquilizando y les van, ¿sabes? No es una cosa que... Pero sí que hay que tener cuidado a nivel profesional, sobre todo, con el tema de la obsesión. Claro, aparentemente, y repito, aparentemente es una práctica muy sana, teniendo en cuenta que todo en su justa medida es casi siempre positivo para cuerpo y mente, pero ya veo que la adicción puede estar a la vuelta de la esquina. Por otro lado, y ya rescatando el enfoque del programa de hoy, Juan Carlos, ¿podrías hablarnos de las ventajas del ajedrez y su influencia en el cambio de perspectiva común? Por empezar con algo concreto, al principio del programa hemos hablado de ese pensamiento lineal que el ajedrez podría destruir. Pues evidentemente es lo primero que yo creo que se puede acaparar en este pensamiento positivo que el ajedrez te puede acarrear, ¿no? La liberación de ese pensamiento rígido, físico, lineal, de causa, consecuencia, efecto, o como lo quieras denominar, ¿no? El ajedrez te aporta una capacidad tremenda de poder analizar los problemas de una forma panorámica, ¿no? Quiero decir, puedes analizar el mismo problema desde distintos ángulos de vista, desde distintas posiciones. Y una vez que analizas ese problema desde distintas posiciones, evidentemente verás que la consecuencia final de ese problema, que en un pensamiento lineal tú pudieras llegar a entrever de una manera fácil, porque estamos estructurados así, porque la sociedad nos enseña a ser así, pues te das cuenta que hay una liberación y una posibilidad de diferentes finales tremenda, que a lo mejor muchos de ellos, por muchos ángulos de vista que tú le aportes y le quieras ver, no puede sacar de ese final, a lo mejor, pero es que a lo mejor sí, y lo que tú crees que puede ser inevitable, a lo mejor se puede evitar. Es lo que se llama, no sé si cómo definirlo, si también como empatía, ¿no? Como cuando tú quieres conocer a una persona e intentar saber su pensamiento o su comportamiento, de dónde procede y por qué obra de una manera determinada, ¿no? Pues si eres un poco empático y te pones en el lugar de la persona, podrás comprender muchas de las cosas que esa persona hace, ¿no? Pues esto es una cosa muy parecida, ¿no? Tienes que ponerte en el final y volver hacia atrás, pero volver hacia atrás desde diferentes caminos, ¿vale? No solamente desde uno. Esto te lo aporta el ajedrez de una manera bestial, y yo creo que es de las primeras cosas que, estoy hablando de adultos, que a nivel de una persona adulta puede llegar a sacar de beneficio. Luego hay un montón de beneficios más. Mira, por ponerte un ejemplo, verás, la situación actual que vivimos hoy en día, pues yo creo que deja patente lo que estamos hablando de este pensamiento lineal, ¿no? La gente no busca, no investiga, no indaga, hasta el punto de querer vacunarse contra algo que desconoce, ¿vale? Hasta el punto de ponerse mascarillas porque alguien le ha dicho que se tiene que poner una mascarilla, pero es que no le dice el porqué, le dice
tú te vas a enfermar si no te pones la mascarilla. ¿Te vas a enfermar de qué? ¿De qué te vas a enfermar? ¿Dónde está la enfermedad? ¿De qué te vas a enfermar? Automáticamente cogen, y porque en la televisión sale una línea continua de ataque contra toda la sociedad, que es lo que yo considero que nos están haciendo, manipulando los medios informativos, estos medios doblegados al poder establecido, no al poder gubernamental, que también, sino al que hay más allá, que sí que doblegan a los poderes gubernamentales, que yo creo que están todas a una. No son capaces de preguntarse el por qué y el para qué hacen esto. ¿No? Somos torpes para con nosotros mismos, para con nuestro pensamiento. Somos borregos. Somos como las ovejas, que las llevan por una linde, ¿vale? Y si la primera oveja se cae por un barranco, van todas detrás y no se preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha desaparecido? No, pues nosotros somos peores, porque nos están dirigiendo hacia una sociedad aborregada y nosotros lo estamos asumiendo como eso mismo, como ovejas, como borregos, ¿no? Nosotros, yo creo que no seguimos a un líder. Ahora mismo estamos siguiendo unas directrices marcadas por una élite a los medios de comunicación que van todos a uno. Es que nadie se pregunta por qué no hay discrepancia, por qué no hay debate en los medios de comunicación sobre lo que está pasando en esta sociedad. Nadie se lo pregunta. Yo me imagino que habrá mucha gente que se lo pregunte, pero hay una gran mayoría que no se lo pregunta, y les ves por las calles y les ves con unas trapos, iba a decir mascarillas, pero es que realmente son trapos, porque es que lo hacen de telas de cortina. ¿Qué te va a proteger? Eso no te puede proteger de nada. Si el virus, como decían en un principio, viene por el aire, al aire no hay un Dios que le pare. Por lo tanto, como no hay un Dios que le pare, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Pero seguimos a eso, a lo que te marca la televisión. Y eso dice mucho de la capacidad de pensamiento que tenemos los seres humanos. En este caso estamos hablando, yo por lo menos estoy hablando de lo que veo en mi sociedad cercana. ¿Vale? Que todos van a una, lo dice la tele y ya está. Un ejemplo. Estábamos tomando café en un bar y sale por la tele 2 niños, noticia, extraordinaria noticia para psicoanalizar, porque tela el comentario que hizo la señora esta, que por cierto, los presentadores de la tele y en los debates no salen ninguno con bozal. Esos están inmunes, o yo no sé qué ley les permite, o qué decreto en este caso les permite no salir con el bozal puesto en su lugar de trabajo, como hace el resto de españoles, ¿no? El ejemplo este. Sale en una noticia, mira que yo veo poco la tele, pero ese día estaba tomando café, ¡pum!, la noticia. 2 jóvenes, 2 niños, después de una comida familiar, ingresan por coronavirus. Y la gente asustada. Fíjate, una reunión familiar, 2 niños. Pero vosotros habéis oído la noticia. 2 niños, después de una comida familiar, ingresan por coronavirus. Pero vamos a ver, que no es una intoxicación alimenticia que 10 minutos o 20 minutos o 1 hora después de haberla ingerido te produce una reacción alérgica en tu cuerpo y por lo tanto tienes que ir de urgencias a ser tratado de esa alergia. Se supone que este bicho o virus, o como lo quieran llamar, tiene unas fases, y dentro de esas fases pues hay unos días, 5, 10, 15, los días que sean, que se supone que tarda en incubarse. ¿Cómo puede ser que 2 jóvenes, después de una comida familiar, ingresen en un hospital por coronavirus? No tiene sentido, no hay tiempo material, no se ha podido procesar, o como lo quieran decir, el virus en el cuerpo. Pues esto es lo que la gente no pregunta, y esto es lo que me preocupa a mí. Personalmente me preocupa y mucho. Si son capaces de creer esta noticia, ¿qué no se puede llegar a creer? ¿Qué no nos pueden inocular en nuestra mente? La gente no se pregunta el porqué de esa noticia y no analizan. Yo tengo pues esa suerte de poder analizar automáticamente, pues no os dais cuenta de que es mentira, que después de comer no puedes estar ingresado. Si no les ha dado tiempo ni de hacer la prueba, si la prueba de la PCR no sé cuántas horas tarda, como si tardase 2 horas, da igual. Después de comer, si tienen que ir a hacer la prueba, ¿por qué? Porque sospechan que tienen esto y después de comer se van a hacer la prueba y ya está, se la hacen. No, señor, es mentira. Es una imagen para doblegar psicológicamente a la humanidad y distanciarnos entre nosotros, evitar las reuniones sociales, evitar las reuniones familiares. Es absurdo, es absurdo. Esta mañana he ido a tomar un café al mismo bar que te estoy comentando, porque yo vivo en un pueblo, y ha llegado una chica de Bilbao, que viene todos los años pues a trabajar la temporada esta de verano, y se han tocado con el codo. Y dice, no nos podemos dar la mano. Y yo me he quedado
que no te puedes dar la mano, ¿por qué? Porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero tú estás oyendo lo que estás diciendo, si acabas de coger el vaso, la botella de vino la has echado en la botella de vino, digo, en el vaso de la botella le has echado vino y con la misma mano que estabas tocando la copa se la has dado a ella. Y ella, con su mano, ha cogido la copa que tú has tocado. O sea, tú me estás diciendo que no puedes haberle dado la mano, pero sí puedes tocar un vaso de cristal y el vaso que tú has tocado inmediatamente después la otra persona lo puede tocar. O a mí que me has dado el bolígrafo esta mañana para hacer el crucigrama, me has dado el periódico y me has dado el bolígrafo. Y el café. Y el azucarillo que lo has tocado con tu mano. Y la cuchara que también la has tocado con tu mano. Y el plato. Y yo lo he tocado todo con las mismas manos. Con mis manos, con las mismas manos que tú lo has tocado. Y ahora me estás diciendo que no me puedes dar la mano así. Pero pensamos en las cosas que hacemos y en las cosas que nos dicen. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pues esto es lo que yo digo, que es el pensamiento, es un claro ejemplo de un pensamiento lineal, que encima es inoculado a través de los medios de comunicación con un bombardeo constante y continuo para doblegar la posible controversia que se pueda llegar a tener o dudas que podamos llegar a tener algunas personas sobre todo esto que está pasando. Pues esto pasa con todo, ¿no? Por ejemplo, esto que es un poco más dramático porque es la situación que vivimos, pero a nivel cotidiano, diario, particular de tu casa, tú cuando das un interruptor de luz te preguntas cómo es capaz de que dando un interruptor de luz en esta pared se enciende una bombilla. ¿A qué no se lo pregunta a nadie? ¿Por qué cuando das a un botón de un mando a distancia se enciende la televisión y si das aquí para arriba, para abajo, se baja, se sube el volumen, se cambia de canal? ¿A que nadie se lo pregunta? ¿Cómo puede ser que una imagen que venga por el aire, no imagen, unas ondas que vienen por el aire se metan dentro de un aparato y se transformen en imágenes? ¿A que nadie se pregunta esto? Estamos aborregados ya, socialmente hablando, en cualquier cosa y en cualquier particular de la vida. Nos han enseñado así, somos así. Pero hay que preguntarse el porqué de las cosas y el para qué. Porque la pregunta de para qué nos hacen las cosas o hacen esto es muy importante, porque te llegarás a cuestionar un montón de cosas que antes no te cuestionabas. Esto lo aporta el ajedrez. Para muchos a lo mejor el vivir de esta forma cómoda, como el decir, bueno, pues esto es lo que nos ha tocado vivir. Lo que te ha tocado vivir es si tú tienes una enfermedad genética producto de no sé qué, o eres calvo porque tus ancestros son calvos. Esto sí que te ha tocado vivir. Pero el que te vengan metiendo, inoculando a través de todos estos medios de comunicación manipulados con una intencionalidad clara, esto no es lo que te ha tocado vivir, esto es lo que te están haciendo vivir. Y la comodidad está que si no pienso, no sufro y no padezco. Porque si pienso, igual sufro, padezco y tengo que luchar. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. No podría añadir nada más a tu respuesta. Y el ajedrez aporta todo esto que comentas, una vía, una oportunidad para romper las cadenas que nos inoculan con ese bombardeo de anuncios como si fuesen mensajes o información desde una edad muy temprana. ¿Qué ventajas podría tener el ajedrez en lo que respecta a la infancia y a la tercera edad, según tu criterio? Bueno, tiene muchísima. Bueno, en la tercera edad es evidente, ¿no? La capacidad de análisis y la capacidad de concentración, pues te mantiene una memoria activa, y ayuda a prevenir, pues, las enfermedades típicas de la vejez, ¿no? Como la demencia senil y el Alzheimer. También es bueno para... Lo que pasa es que son enfermedades que no se pueden curar hoy por hoy, creo yo, pero sí que te ayuda a retrasar los efectos tan dramáticos que tiene, ¿no? En cuanto a los críos, pues muy fácil. Tú sabes que llevo 30 y tantos años enseñando ajedrez a niños menores de 18, ahora ya de 16, porque ya no les dejan. A los de 18, de 16 a 18 ya pasan a ser mayores, entre comillas. Pues entre otras cosas mejora mucho la memoria, como ya te he dicho, al igual que las personas mayores, la creatividad, la imaginación, y bueno, aumentan esas capacidades cognitivas que están tan de moda últimamente en todos los medios, aparte de pues eso, la concentración, la síntesis y el análisis. Además, bueno, mejora mucho la atención, ¿no? Porque tú tienes que estar atento de lo que estás haciendo, ¿no?
Entonces tienes que estar atento de lo que estás haciendo y tienes que estar atento de lo que hace tu enemigo, tu supuesto enemigo, ¿no? Mejora la atención, favorece mucho las relaciones sociales, ¿no? Porque tú cuando vas a jugar un torneo te tienes que relacionar inequívocamente porque es casi obligatorio, no es obligatorio ni es una regla, pero te tienes que dar la mano antes de empezar una partida. Hoy en día te darías el codo. Y entonces favorece mucho las relaciones sociales en ese sentido, ¿no? Luego te pones a hablar con gente que no conoces y aumenta esa capacidad, sobre todo para la gente que es muy tímida, que es un poco timorata, apocada, ¿no? Para esa gente, para esos críos que les viene muy bien el ajedrez. Mejora la atención, favorece las relaciones sociales, fomenta el compromiso, ¿no? Porque además el ajedrez, aunque tú no lo sepas, es un juego de equipo, ¿vale? Se juega a nivel escolar y a nivel profesional también, no a nivel de élite, pero sí a nivel profesional se juega también por equipos, ¿no? Entonces fomenta el compromiso, no estás luchando por ti y por tu partida, estás luchando por ti, por tu partida y por el equipo. Y eso fomenta el compromiso, la responsabilidad y si yo pierdo, hago perder al equipo. Si en una situación de relativa desventaja, igual un niño ya de 14 años que ya tiene una capacidad más o menos buena para saber jugar al ajedrez pudiera abandonar si es solo él el que está jugando, pero si ya tiene el compromiso de que está jugando para el equipo, pues esa situación en esa posición no abandonaría porque puede llegar a empatar, que igual que te has equivocado tú, se equivoca el otro, se puede llegar a equivocar. Ayuda a los niños sobre todo a estructurar el pensamiento, ¿no? Los niños que juegan al ajedrez tienen que aprender continua y constantemente nuevas tácticas y estrategias, ¿no? Para esto se hacen unos ejercicios de pensamiento lógico que les ayudan a organizar estos nuevos contextos, ¿no? Que estamos hablando y que van adquiriendo en torno a esta disciplina, porque no olvidemos que el ajedrez es un juego disciplinario. Muy importante esta parte que te acabo de decir, ¿eh? Pero también ayuda a otras materias del colegio, ¿no? Como la lengua, las matemáticas o, por ejemplo, las sociales, ¿no? En las matemáticas es muy fácil, no es un cálculo. Hay que pensar que el ajedrez es un juego imaginario. Tú tienes que imaginarte sobre el tablero los movimientos que vas a hacer, los movimientos que va a hacer tu contrincante, los movimientos que tú vas a responder a los movimientos que va a hacer tu contrincante y así sucesivamente. Eso es cálculo. Imaginación, cálculo, ¿no? También el ajedrez es fundamental, pues para aprender lo que te he dicho antes, ¿no? A organizarse antes de empezar, por ejemplo, en el colegio, el estudio, ¿no? Tú te haces unos esquemas mentales cuando estás analizando la partida, cuando vas jugando, tú vas analizando la partida que vas haciendo, ¿no? Entonces tú te haces unos resúmenes mentales, unos esquemas, ¿no? Para tú decir, pues voy a salir por aquí para intentar hacer esto, esto y esto, y me voy resumiendo lo que creo yo que voy a hacer según me responda el otro. Pues luego para el estudio te vale también, porque te vas haciendo unos esquemas de lo que tú crees que es más importante de lo que tú estás estudiando, ¿no? Y a partir de esos esquemas, pues ya se resume y tal. Te ayuda mucho a superar el fracaso, ¿vale? Tú sabes que en la vida nos enfrentamos constantemente a numerosos retos y como tales a sus posibles fracasos. Por los niños también. Los niños, hay muchos niños que tienen miedo a perder, muchísimos niños tienen miedo a perder, no al ajedrez, a cualquier juego, y eso se llama fracaso. Tienen miedo a suspender, tienen miedo al fracaso. El ajedrez les ayuda a quitar este miedo porque tienen que aprender de sus errores. Y tú sabes que hay muchos niños, no sé si lo conoces la materia como yo, que hay muchos niños que cuando han fracasado en algo buscan 40.000 excusas para no aceptar ellos mismos que son los culpables de lo que realmente ha pasado. Entonces echan la culpa a otro, buscan una excusa, ha sido por no sé qué, no sé cuál. Pues el ajedrez no le queda más remedio que aceptar que el error que le ha llevado a esa pérdida de partida o a la derrota o a la pérdida de una pieza ha sido porque él ha movido erróneamente, ¿vale? Tú has hecho ese movimiento y solo tú has hecho ese movimiento, por lo tanto no tienes excusa, no puedes echar la culpa a nadie más. Entonces te ayuda a superar el error, te ayuda a aceptar el error, por lo tanto te ayuda a superar el fracaso, ¿no? Las situaciones adversas que se van presentando a lo largo de cada día cotidiana. Tú sabes que los niños son
tremendamente, o por lo menos antes, ahora no lo tengo tan claro, eran tremendamente sinceros, ¿no? No eran empáticos y ahí, si hacían daño, por decir la verdad, pues hacían daño, no tenían esa hipocresía social adulta que tenemos los demás, ¿no? Bueno, yo creo que estos puntos que te acabo de mencionar son los básicamente principales, que por si no nos vamos a extender mucho, podríamos estar hablando de esto, imagínate, horas. Yo creo que estos puntos, estos 4 o 5 puntos que te acabo de enumerar, son los más importantes a la hora de que un padre decida que un niño aprenda ajedrez. Creo que han quedado bastante claros. Es más, te estoy escuchando y me viene a la mente ese prejuicio de que solo los niños superdotados o con una notable habilidad en matemáticas o lógica pueden entrar en el mundo del ajedrez. Digamos que esto habría generado un debate que lo califica en 2 tipos. Uno, que es una práctica que requiere inteligencia, y otro, que es un juego que desarrolla la inteligencia. Y bueno, a esto se le sumaría que no parece estar lo suficientemente visibilizado, ¿no? Quiero decir, se está mediatizando más lo que correspondería a todos los deportes físicos como el fútbol o el baloncesto. Hombre, yo creo que el ajedrez tiene bastante más éxito de lo que nos imaginamos. La gente que estamos metidos dentro del mundo del ajedrez vemos que mueven en cualquier torneo, hay, no sé, 200, 300, 400, 500 personas jugando entre adultos y niños. Eso no lo mueve un equipo de fútbol de niños, no lo mueve un equipo de fútbol sala de niños, no lo mueve ningún equipo de baloncesto. ¿Vale? Entonces cualquier torneo de ajedrez yo creo que mueve bastante más gente que cualquier equipo de fútbol que vayan a jugar. Eso sí, mueve a los padres, pero nada más. Pero no mueve esta cantidad de niños que yo te estoy diciendo. El ajedrez, evidentemente, casi cae por su propio peso, es un juego de personas inteligentes, pero no significa que solo puedan jugar los inteligentes. Hay muchas personas inteligentes que no son buenos al ajedrez. Que seas inteligente no significa que juegues bien al ajedrez. Igual que seas un buen deportista no significa que juegues bien al fútbol o al baloncesto o a cualquier otro deporte. Tú puedes ser un buen deportista, pero no tienes por qué hacer bien los deportes. Pues una persona inteligente no tiene por qué jugar bien al ajedrez. De hecho, hay personas, yo distingo entre, sobre todo los niños, ya te digo que yo hablo de la base, que es lo que practico últimamente. Mucho últimamente no, desde hace 30 años, o sea, hay varios tipos de cabezas pensantes en los niños a la hora de jugar al ajedrez y se les ve muy fácilmente, ¿no? Está el jugador matemático calculador, que no tiene ni que pensar la jugada, automáticamente la calcula y te la hace. Y luego el pensador analítico, ¿no? La cabeza analítica, que es la que piensa las consecuencias de la jugada que puede hacer. Que también calcula, pero lentamente, porque analiza. Estos son los que suelen ser mejores en letras. Los otros en números y estos en letras. El jugador bueno de ajedrez no tiene por qué ser bueno en el colegio. No tiene nada que ver. Hombre, evidentemente quien es bueno en el colegio también puede ser bueno al ajedrez. Y quien es bueno al ajedrez seguramente mejore en el colegio. Seguramente no, seguro que mejora en el colegio. Porque las capacidades que te aporta el ajedrez como criatura creciente, pues eso te beneficia para luego, a la hora de escuchar, atender y razonar todo lo que te dice el profesor. Pero que seas bueno en el colegio, un buen estudiante, no significa que vayas a ser bueno al ajedrez, no tiene nada que ver. ¿Y tú crees que le faltaría algo al ajedrez para que estuviera más mediatizado? Pues que se llame fútbol. Básicamente, porque mueve, dinero ganan dinero, mucha gente, los que están en la élite ganan mucho dinero. Ahora el esfuerzo es tremendo, pero si en vez de llamarse ajedrez se llamase fútbol y saliese por las televisiones todos los días, pues estaríamos hablando de otra cosa. Yo recuerdo un programa de este buen señor, que no recuerdo el nombre, cuando yo era niño, que salía todos los sábados promocionando el ajedrez. En televisión española, en la 2, cuando solo había 2 canales. Este buen señor, todavía vive el hombre, es mayor, y ha dado su vida por y para el ajedrez, y es impresionante. Pero entonces había ajedrez en la televisión, te estoy hablando de hace 40 años. Y hoy en día, que se supone que es opcional en los colegios, porque no es obligatorio, es opcional, resulta que no sale el ajedrez
ni en un anuncio. Es impresionante. ¿Por qué? Muy fácil. Todo aquello, yo considero, y me voy a volver en el plano que hemos hablado antes cuando lo de este mundo y esta realidad que estamos viviendo hoy en día. Todo lo que significa o aporta capacidad de pensamiento libre, libertad y capacidad de poder analizar por ti mismo las circunstancias sin verte inducido por aquello que constantemente bombardea a tu persona y a tu cabeza, esto estorba, sobra. No queremos gente que analice, no queremos gente que piense. Todo esto sobra, y como el ajedrez es un juego que tiene la capacidad de poder hacer a la gente ver las cosas desde otra perspectiva, pues evidentemente sobra. Porque el ajedrez, si saliera en la televisión como sale cualquier otro deporte, evidentemente estaría mucho más arraigado en la sociedad que de lo que está ahora. Bueno, en la sociedad tal vez no tanto como comentas, pero en donde sí parece que está estrechamente ligado es, o al menos las habilidades que esta práctica proporciona, en la política, particularmente de las altas esferas. Me explico. El trabajo discreto, la disciplina, la civilina actitud de gobernantes nos hace relacionar el tablero de ajedrez con esas baldosas negras y blancas que pueden encontrarse, por ejemplo, en las logias masónicas. ¿Tú crees que es casualidad el hecho de que la masonería tenga este diseño ajedrezado? Bueno, hay muchas explicaciones sobre este tema, pero yo creo que la más factible, la que le da tanta importancia, la que a mucha gente le hace engancharse a estas logias masónicas, es que representa la dualidad, ¿no? El bien y el mal. Y también representa que ahí aceptan o puede ingresar o puede pertenecer a esa logia cualquier ser humano independientemente de la raza y del color de su piel. En realidad no significa más que eso, pienso yo. Luego se puede dar un montón de interpretaciones y explicaciones, cada cual la que desee. Pero yo pienso que va simplemente por la dualidad y por la aceptación de cualquier tipo de persona independientemente de su raza y de su color de piel. Sí, esa interpretación de la dualidad también la he escuchado yo, enfocada en el bien y el mal, que serían las fuerzas que mueven el mundo. Ha llegado a decirse que el ajedrez representa esa lucha de ángeles contra demonios y que por ello las fichas blancas mueven primero, porque se considera que en el mundo prima el bien. Pero bueno, Juan Carlos, todo esto es un tema arduo que puede tener mil y un enfoques y yo no soy experta en masonería tampoco. No, me vas a perdonar, pero esto es un juego de guerra. De hecho, fíjate, que no lo hemos mencionado, pero si hay tiempo te lo menciono, si quieres. Es muy rápido. Sí, adelante, por favor. Sí, mira, el juego del ajedrez es un juego de guerra basado en... Porque tú sabes que el ajedrez moderno se inició en la época dorada de Valencia, ¿no? De hecho, fue inventado, entre comillas, por un jugador español que le da nombre a la apertura española. El ajedrez es un juego de guerra, ¿no? Tú tienes la monarquía, los reyes, ¿no? que se ubican en el centro del tablero, ¿no? En el lado del rey, en el lado derecho, tienes al alfil, que es esa especie de hucha, como yo digo a los niños. Este se llama el alfil, que es el que tiene como una huchita aquí, ¿no? Eso representa a la iglesia, al obispo. Al lado está la caballería y al lado está la torre, el torreón, donde están pues la monarquía, ¿no? Donde se meten todos, como si fuera un castillo, ¿no? Y al lado izquierdo la dama, la reina, tiene lo mismo, exactamente lo mismo que el rey, con su castillo, con su torreón. Y enfrente tienen a la infantería, que son los peones. Y en el lado opuesto, las negras, yo te estoy hablando, lo estoy mirando desde las blancas, en el lado opuesto las negras tienen exactamente igual. No significa una lucha entre bien y el mal, significa una batalla. Una batalla donde las hostilidades se inician en el centro del tablero. Y entonces ahí tú vas ganando terreno al contrario, vas minando sus fuerzas. Si derrotas a un caballo o le matas, como se dice coloquialmente, pues vas ganando y vas teniendo superioridad y vas minando. De manera que, como pasaba antiguamente en los años pretéritos, si tú tienes la batalla ganada porque tienes inferioridad de fuerza, o sea, al revés, superioridad de fuerzas, el otro, si te captura al rey, automáticamente sales derrotado. Se rendían, ¿te acuerdas de esto, no? Se rendían. Entonces, sí. Claro, entonces es un juego basado en esto y no hay más, no hay que buscarle más explicación. O sea, por eso es importante defender al rey.
Por eso está el enroque, la jugada esa donde se mueven dos piezas, primero el rey, dos casillas y luego la torre salta al otro lado del rey, que el enroque, porque es muy importante, no solamente el atacar, sino a defender a tu rey, porque si capturan a tu rey, o sea, le matan, has perdido, ya puedes tener la superioridad de piezas que tengas y posicional, da igual, si te capturan al rey, has perdido. Entonces el enroque significa esconder al rey detrás de la roca. A la torre antiguamente se la llamaba roca, ¿no? Enroque, esconder al rey detrás de la roca para defenderle precisamente de las fuerzas enemigas. Es una batalla estratégica totalmente, ¿eh? Es un juego de guerra, no es una lucha entre bien y el mal, no es una lucha entre blanco y negro. Pues quizá entonces se pueda considerar que ciertas hermandades están por encima de los poderes oficiales del Estado o la nación, esas sociedades secretas que ahora son discretas porque precisamente se sabe de ellas. O puede que el ajedrezado ahí sea mera casualidad, Juan Carlos. Pues que sobre la masonería hay tantas historias. Bueno, por hablar, ¿no? Para terminar, Juan Carlos, se nos acaba el tiempo y no queremos abusar de tu amabilidad. Me gustaría preguntarte, para cerrar el programa con una perspectiva reflexiva, recordando que te has instruido en literatura ajedrecística, ¿qué libro recomendarías y por qué? ¿Qué podría aplicarse a la vida real? Bueno, yo, como ya te he dicho cuando hemos empezado, el cambio radical, drástico que tuvimos en mi vida a los 14 años, pues me hizo iniciarme en el ajedrez y consecuentemente tras esa derrota que tuve con mi hermano, pues me empecé a leer pues revistas y todo tipo de literatura. Pero hay varios libros que hoy en día, ya no para niños, que para niños hay un montón de libros educativos muy buenos, otros no tan buenos, pero que son comerciales, y los que son marcados por las directrices gubernamentales son tremendamente malos, caros e interesados, porque hay comercio y dinero detrás, ahí no me voy a meter. Hay algunos libros muy interesantes, por ejemplo, uno que se llama Los 7 pecados capitales del ajedrez. Este es la leche, porque investiga la leche, perdóname por la expresión, este es la leche, investiga las razones psicológicas de los errores durante una partida, ¿no? Los 7 pecados capitales del ajedrez son el pensamiento. Y tú dirás, hombre, el pensamiento sí es bueno, sí, pero es que hay un pensamiento innecesario y hay un pensamiento erróneo, ¿vale? Hay a veces que te enfocas en una determinada posición y en una idea, y esa idea es errónea, por lo tanto, innecesaria. Entonces, esto hay que aprenderlo. La relajación, ¿vale? La relajación puede producirse por varias cosas. Una de ellas es por la ventaja que tú te ves en el tablero, por una ventaja, por ejemplo, posicional, o para que la gente más menuda nos entienda, por una ventaja tremenda de material, ¿no? Como que tienes una reina de ventaja. Entonces viene una relajación. Esa relajación produce falta de determinación, de decisión y oportunidades perdidas. Esa relajación puede producirte, sobre todo en edades tempranas, que una partida que la tienes ganada, automáticamente la pierdas por un fallo de concentración, ¿no? Avidez. La avidez es una excesiva preocupación por el resultado de la partida. No puedes estar pendiente del resultado de la partida. Tienes que jugar la partida relajado. Es muy difícil jugar relajado, pero no pensando, no preocupándote por cómo va a terminar la partida, porque automáticamente, yo recuerdo una partida que jugamos en la final del torneo, la última final que hemos jugado del torneo de la Diputación, de las Diputaciones de Castilla y León, que por cierto ganamos, que jugábamos contra Segovia, y el jugador, el contrincante que me tocó, yo la verdad es que ni me acordaba de él, pero me dijo, yo he jugado contigo una vez y me has ganado. Y yo pensé para mí, digo, pues psicológicamente estás derrotado, porque ya venía predispuesto, ¿no? Esa preocupación, estoy jugando contra este que me ha ganado una vez, qué difícil es, pues ya vas derrotado. Ese pensamiento hay que evitarle, ¿no? Efectivamente le gané, y en el movimiento, tú fíjate, un jugador de esa categoría en el movimiento 17 había perdido un caballo, o sea, una pieza importante. He dicho la avidez, vamos por el materialismo. Se presta demasiada atención a los factores no materiales del ajedrez.
¿Vale? Quiero decir, en el ajedrez, los que entienden de esto saben la importancia de los espacios, ¿no? No solamente, por eso es un juego tan de estrategia, no solamente es controlar las piezas, que tus piezas estén encadenadas defendiéndose, quiero decir, una con otra. También se controla los espacios enemigos y los propios, se defienden. Si tú prestas demasiada atención a esta parte no material, desatiendes a la parte material. Tiene que haber un equilibrio entre todas estas partes para que sea un juego fluido y equilibrado, ¿no? En ese sentido. El egoísmo, bueno, el egoísmo es... El egoísmo en el ajedrez defiende la conciencia del oponente y sus ideas. Esto viene siempre normalmente establecido tras una derrota, ¿no? Una derrota que cuesta tanto asimilar la derrota, sobre todo después de que has tenido una ventaja material y has caído en alguno de los otros pecados que te acabo de mencionar, pues evidentemente la forma de calmar tu conciencia es alabar al contrario. Te calmas la conciencia, no sufres, no ahondas en el fracaso, estas partes que tenemos que ir mejorando. El perfeccionamiento, ¿no? Bueno, el perfeccionamiento, el perfeccionismo, hay que ser ávido, rápido, ágil en los apuros de tiempo. Hay que controlar esos nervios que te supera lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que me pasó a mí. Esos apuros de tiempo que te causan tantos nervios. Tienes que ser capaz de controlar eso para mantener la concentración, para mover rápidamente. Para que me entiendas, porque yo creo que esta parte se nos escapa o se les escapa a mucha gente. Cuando llega un apuro de tiempo en el ajedrez tienes que mover, porque si la banderita tuya, tu tiempo se acaba, pierdes. Da igual la ventaja de material que tengas, tú pierdes, ¿vale? Entonces en los apuros del tiempo hay que ser perfeccionista, en el sentido de que tienes que hacer los movimientos. Normalmente al primer golpe de vista la intuición no suele fallar, entonces hay que ir, ¡pum!, el perfeccionismo. Y el último es la dispersión. Llegas un momento en la partida que si dura mucho, pues pierdes el hilo de la partida, te extravías, ¿no? Esa mala concentración que decíamos antes también. Hay que tener muchísimo cuidado con la dispersión, con perder el hilo de la partida, sobre todo los niños, ¿no? Que los niños están más pendientes de la partida que tienen al lado que de la suya propia. ¿Vale? Entonces esa concentración es la que hay que mantener. El otro pecado capital que te estamos hablando, el séptimo, es la dispersión, ¿no? Perder el hilo ese de la partida, extraviarse de la partida, una mala concentración en definitiva. Otro libro que me gusta mucho es, no solo por el título, que es El ajedrez para cebras, ¿vale? Pensar de forma diferente sobre negras y blancas, ¿no? Que es así como se llama, ¿no? Ajedrez para cebras, pensar de forma diferente sobre negras y blancas. Esto es muy importante porque los niños siempre, la mayoría de las veces, el que es ganador siempre quiere jugar con blancas. Esto se ve cuando les estudias mucho a los niños. Y el que tiene ese miedo a perder siempre quiere jugar con negras, porque juega a defenderse. Esto es como el que, digamos, un líder y el que sigue al líder, ¿no? El que es líder juega con blancas porque es el que quiere llevar la iniciativa de todo. Y el que no es líder juega con negras porque es el que sigue al líder, pero juega a defenderse. Otro libro, y el último ya, porque tengo un montón, pero te voy a decir solo estos tres. Nunca olvides que tienes un rival enfrente. Nos servirá, este libro nos va a servir para recordar la importancia de pensar no solo en nuestros proyectos o planes, que es lo que yo te decía antes, ¿no? Que tienes que adivinar las jugadas del contrario. No hacerlo, no intentar adivinar estas jugadas del contrario y luego la jugada tuya, es uno de los mayores errores de muchos ajedrecistas noveles. No ven el ataque de los demás. Esto es lo que te decía yo también sobre la empatía, ¿no? Tú estás aquí y tú sabes lo que tú quieres hacer, pero tienes que adivinar lo que quiere hacer el contrario. Por lo tanto, te tienes que poner en el lugar del contrario, empatizar con su juego e intentar adivinar su ataque. Por lo tanto, este libro es muy importante para esta parte que te estoy hablando, porque para mí es de lectura obligada, porque
te obliga, entre comillas, te hace comprender y corregir este error tan importante que tienen, sobre todo, ya te digo, los ajedrecistas noveles. ¿Vale? Normalmente en los torneos, pues una vez juegas con blancas, otra vez juegas con negras, o 2 veces con blancas, 2 veces con negras, van alternándose, pero no contra el mismo jugador. Una vez que has jugado con un jugador en un sistema suizo, pues ya no vuelves a jugar con él. Si es un torneo de grupos, pues a lo mejor puedes volver a jugar con él en las fases superiores. Pero en los torneos suizos, que son torneos una especie de liga, pues no vuelves a jugar con él. Y si has jugado con un jugador con las piezas blancas y el otro juega con las negras, no vas a volver a jugar con él, que él juegue con blancas y tú con negras. ¿El por qué las blancas mueven primero? No sé, la pregunta yo la haría al revés. ¿Y por qué tienen que ser las negras las primeras? Eso por un lado. Y luego lo que pasa en el ajedrez es que no importa, ¿no? O sea, esto es como cuando tú vas a un campo de fútbol, ¿no? Y coge el árbitro, tira una moneda y el que saque la cara elige si saca él, ponen el balón en juego o eligen la portería donde se quieren poner, el campo donde se quieren ubicar, ¿no? Pues esto es una cosa parecida. Hay un sorteo y a que le toca blancas blancas y a que le toca negras negras. Que muevas con las blancas, tienes la iniciativa de la partida, del primer movimiento, pero nada más. O sea, nada más, no es suficiente para ganar. De hecho, bien estudiado el juego del ajedrez, una partida se considera tablas. Si jugasen bien, de hecho los grandes maestros cuando juegan la mayoría de las veces terminan en empate. Esto te iba a comentar yo también, da igual el color que se escoja o que toque, supongo. Se puede ganar o perder, se empiece con negras o se empiecen con blancas respectivamente. Y eso no garantiza nada, tampoco, porque la partida puede finalizar con un empate. Ahora sí que nos despedimos. Sin duda el ajedrez es una práctica poco visibilizada y muy fácil de explotar, muy enriquecedora, dado a sus numerosos beneficios y todo lo que puede enseñarnos al margen de los movimientos para atacarnos o defender. Salir de la zona de confort, aprender que cada acto tiene su consecuencia en un futuro, querer saber más y explotar una habilidad son algunas de las cosas que no parecen abundar en el día a día, o al menos no quedan tan patentes como los principios contrarios que este sistema promueve. En lo que a nosotros respecta, continuaremos informando e indagando más allá. Nos vemos en el próximo programa.